Hola, en este video explicaré de forma general las tres propiedades más importantes que todo triángulo debe cumplir. La primera propiedad afirma lo siguiente: la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Este enunciado nos dice que independientemente de la forma del triángulo o de su tamaño, siempre que se sumen sus ángulos internos, el resultado va a ser 180 grados. Por ejemplo, en el triángulo de la figura tenemos un ángulo de 115 grados, uno de 23 y uno de 42 grados. Si nosotros efectuamos la suma de estos tres ángulos, vamos a obtener necesariamente 180 grados. En este otro tenemos ángulos de 78 grados, de 30 grados y de 72 grados. Y podemos verificar una vez más que al hacer la suma de estos tres valores, pues el resultado es exactamente 180 grados. En este otro ejemplo encontramos ángulos con valor decimal. El triángulo de la figura posee ángulos de 74.7 grados, 73 grados y 32.3 grados. Una vez más, podemos verificar que su suma es exactamente 180 grados. Uno puede razonar para darse cuenta que esta propiedad tiene varias consecuencias. Una de ellas es, por ejemplo, que ningún triángulo puede tener más de un ángulo recto. Simplemente, si algún triángulo tuviera dos ángulos rectos, entre estos dos ya sumarían 180 grados, de modo que el tercer ángulo tendría que ser de 0 grados, lo cual no es posible. Más absurdo aún si tuviera más ángulos rectos. Es decir, no hay ningún triángulo que tenga más de un ángulo recto. Otra consecuencia que se puede deducir es, por ejemplo, que si un triángulo tiene un ángulo recto, automáticamente los otros dos ángulos tienen que ser agudos. La razón es que, dado que ya tenemos un ángulo de 90 grados, los otros dos tienen que sumar los otros 90 que hacen falta para completar los 180 grados. Y por lo tanto, si su suma es 90 grados, pues necesariamente cada uno de ellos tiene que ser menor de 90. Es decir, cada uno de ellos tiene que ser un ángulo agudo. Igualmente hay varias consecuencias más de esta propiedad que se pueden demostrar haciendo razonamientos matemáticos como los que hemos hecho. La segunda propiedad afirma que la longitud de cada uno de los lados de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados. ¿Qué significa esto? Que si se tiene en cuenta uno de los lados del triángulo, por ejemplo este, automáticamente su medida será menor que la suma de los otros dos lados. Y lo mismo ocurre con cualquiera de los otros dos lados, es decir, la medida de este será menor que la suma de estos dos. Y la medida de este, su longitud, será menor que la suma de este lado y este otro lado. En este caso en particular, el triángulo tiene medidas 9, 7 y 6 unidades. Entonces podemos verificar que se cumple la segunda propiedad de la siguiente manera. El lado de longitud 6 mide menos que la suma de los otros dos lados, que serían 7 más 9, pues 7 más 9 es 16, claramente 6 es menor que 16. Lo mismo se puede verificar para el lado de longitud 7. Los otros dos lados miden 9 y 6 y su suma es por tanto 15 y 7 es evidentemente menor que 15. Igualmente podemos decir lo mismo del lado de longitud 9. La suma de los otros dos lados, 7 más 6, pues evidentemente supera a 9. O sea, 9 es menor que 7 más 6, que es igual a 13. Debo insistir que estas propiedades las poseen todos los triángulos, es decir, no hay ningún triángulo que incumpla con estas propiedades. Si por alguna razón, en un ejercicio o en algún problema que nos formulen, aparece un triángulo cuyas medidas no satisfacen alguna de estas propiedades, entonces estamos hablando de un triángulo de mentiras. Ese triángulo no existe porque no satisface las propiedades que todo triángulo debe cumplir. Un último ejemplo con longitudes decimales. Tenemos un triángulo cuyos lados miden 4.8, 5.7 y 8.9 unidades. Podemos verificar que el lado que mide 5.7 es menor que la suma de los otros dos. 4.8 y 8.9 suman 13.7 y 5.7 pues es claramente menor que 13.7. Si se compara el lado de longitud 4.8 con la suma de los otros dos, 8.9 y 5.7 suman 14.6 y 4.8 es claramente menor que 14.6. Y finalmente,
el lado de medida 8.9, si sumamos los otros dos lados, 5.7 y 4.8 suman 10.5 y 8.9 es claramente menor que ese valor. La tercera propiedad afirma que a menor longitud de un lado de un triángulo, menor medida de su ángulo opuesto, y a mayor longitud de un lado, mayor medida de su ángulo opuesto. Para entender este enunciado es necesario tener claro qué significa que un lado y un ángulo sean opuestos. Básicamente, opuestos significa que se encuentran frente a frente. En todo triángulo se encuentran frente a frente un lado y un ángulo. Por ejemplo, a este lado de longitud 5 se le enfrenta este ángulo de 33 grados. Decimos entonces que este es el ángulo opuesto al lado de longitud 5. De igual manera, frente al lado de longitud 7 se encuentra el ángulo de 51 grados. Entonces este sería su ángulo opuesto. Y de manera completamente similar, el ángulo opuesto al lado de longitud 9 será el de 97 grados. Hasta ahí solo he dicho qué significa que un lado y un ángulo sean opuestos en un determinado triángulo, pero no he explicado todavía lo que significa la tercera propiedad. Básicamente lo que dice la propiedad es que hay una correspondencia entre cada lado y su correspondiente ángulo opuesto, de tal manera que si el lado es grande en longitud, entonces su ángulo opuesto también será grande, y si el lado es pequeño, su ángulo opuesto también será pequeño. Esto lo podemos ver comparando las parejas de lados de nuestro triángulo. Tengamos muy presentes los ángulos opuestos de cada uno de los lados del triángulo. Si comparamos el lado de longitud 5 con el lado de longitud 7, evidentemente 5 es menor que 7. Entonces automáticamente sus respectivos ángulos opuestos van a estar en la misma relación. 33 grados será menor que 51 grados. De manera completamente similar, al comparar los lados de longitudes 7 y 9, 7 es menor que 9 y sus respectivos ángulos opuestos estarán en la misma relación. A 7 se opone un ángulo de 51 grados y a 9 un ángulo de 97 grados y claramente 51 es menor que 97. Ocurre lo mismo si comparamos los lados de longitudes 5 y 9. 5 es menor que 9 y automáticamente 33, que es el ángulo opuesto al de 5, será menor que 97, que es el ángulo opuesto al de 9. Resumiendo de nuevo, esta propiedad nos dice que si un lado de un triángulo es pequeño, entonces su ángulo opuesto también será pequeño. Y si el lado es grande, automáticamente su ángulo opuesto será grande. Nos sobra decir que como consecuencia de esta propiedad, también se va a cumplir que si en un triángulo tenemos dos lados iguales, automáticamente sus ángulos opuestos van a ser iguales. Lo podemos ver en esta figura en donde tenemos dos lados de longitud 9 y automáticamente sus ángulos opuestos también serán de la misma medida. Este de 71.5 grados y este también. Si el triángulo tuviera tres lados iguales, esta tercera propiedad nos permite deducir que también debe tener tres ángulos iguales. Hasta aquí la explicación de las tres principales propiedades que todo triángulo debe tener. Hasta pronto.